Presento primero. Sí, presentar. Bueno, hola, mi nombre es Gabriela, tengo 60 años. Viví la dictadura siendo muy chica. En el año 1976 yo tenía 11 años. Ese día me acuerdo perfecto. Me levanté para ir al colegio, yo estaba en sexto grado. Y si bien en mi casa no mucho la política de ese, no estaban de acuerdo con ese gobierno, pero siempre sabíamos, estábamos pasando muchos problemas económicos por mismo el gobierno en sí. Sí. Bueno, me levanto temprano para ir al colegio y mi mamá me dice, volvete a acostar porque esta hija de puta se fue. ¿Quién era la hija de puta? Esta hija de puta era Estela Martínez de Perón, que era la viuda de Juan Domingo Perón, el presidente electo. Electo primero fue Cámpora elegido por las urnas y después renuncia y vuelve al país en el año 74. Fallece Juan Domingo Perón y ella asume la presidencia porque era vicepresidenta. Bueno, al principio fue como una alegría de no poder ir ese día al colegio. Sí. Y bueno, después se veía, vivimos siempre en Villa Maipú, cerca del regimiento 601 del ejército, y se veían siempre, lidié con la muerte, como quien dice, porque siempre veíamos a alguien que se acribillado en una esquina, sí. Gente que estaba muerta, pero nunca, como era cotidiano también eso. Hubo redadas y bueno, fuimos creciendo. En el año 1979 yo tengo una hermana mayor que yo. Sí. ¿Cuántos hermanos tenés? Nosotros somos 8 hermanos, somos 5 primeros, que somos los más grandes, después vinieron 3 hermanos chiquititos, de los cuales ellos mi hermano, uno de mis hermanos nació en Democracia, sí. En el 83, y el más chico nació en el 85. Pero tengo una hermana más grande que ahora hace 25 años vive en México, y en el año 79 nosotros teníamos mi hermana más chica que vive en Barcelona, que ahora tiene 44 años, yo la llevaba a gimnasia, yo iba a la escuela a la tarde, a la mañana mi mamá trabajaba y nos quedábamos al cuidado de mi hermanita. ¿Y tu papá? Y mi papá también trabajaba. Ajá. En mi casa siempre se leyó mucho. Una de las cosas que le puedo agradecer a mi papá, sí, es que siempre nos inculcó la lectura. Todo, leer todo, encontrar un papelito, leer donde se molvían los huevos, siempre leyendo, claro. Siempre nos inculcó eso. Teníamos muchos libros. Y mi hermana estaba en la secundaria, estaba en el comercial de Ballester. Y empezó a encontrar con gente de la Federación Juvenil Comunista, la FEDE, que se le llama. Empezó a militar ahí, muy clandestinamente. Bueno, yo en el 79 yo ya tenía 14 años, la acompañé mucho, era de la generación, eran de los hermanos, era la que yo más seguía, íbamos a todos lados, nos reuníamos con sus amigos, hablábamos de política, siempre poquito, despacito, se escuchaba música muy, muy bajito, cantábamos susurrando las canciones de protesta, bueno, las canciones de Miguel Cantilo, la Marcha de la Bronca, las canciones de Spinetta, siempre despacito, siempre las cantábamos con una guitarra bien siempre así. Yo medio que fui viviendo eso, viendo qué es lo que pasaba. Bueno, en septiembre del 79 yo voy a gimnasia, llevo a mi hermana. Se escuchó mucho ruido alrededor de mi casa, helicópteros, mucho movimiento, pero como vivíamos enfrente del batallón de 601, era como más normal. Claro. Bueno, la cosa que mi hermana estaba durmiendo y vino
el ejército, se la llevó, ella la levantaron, destruyeron mi casa, se llevaron la plata que había dejado mi mamá para que cuando nosotros viniéramos, yo viniera de gimnasia o Mónica se levantaba, vaya a comprar para comer. Se llevaron la cadenita de 15 de mi hermana, de Laura, que es la del medio, sí. Y rompieron toda mi casa. La destruyeron buscando armas, es lo que dijeron. Bueno, mi hermana se la llevan esposada y desde ese día nosotros no supimos más hasta 20 días después donde mi hermana estaba. Mi hermana fue una desaparecida durante un mes, junto con 14 compañeros de la FEDE, sí. De la Federación Común y Comunista, fueron, como quien dice, chupados. La acusaron de un montón de cosas que, sí, imposible por su edad, por el rango que tenía en la FEDE. Bueno, la cosa que fue eso. Ella... Sí, ¿tu mamá todo esto? Mi mamá todo esto no entendía absolutamente nada. Se fue enterando a medida que iba a los juzgados, preguntando por mi hermana, donde claro. Si mi hermana estaba ahí, en la comisaría. No se supo hasta 25 días después. ¿Tu papá? Mi papá también. Mi papá lo que hizo ese día, cuando mi hermana la llevan presa, cuando viene de trabajar, es romper todos los libros. Tirarlos en el inodoro, esconderlos debajo de la heladera. Todos los libros que teníamos. Libro de Nietzsche, que después con el tiempo supimos a Pepe, porque eso no era ilegal. Claro. Bueno, teníamos también del Che Guevara, de cosas que Mónica nos iba trayendo, revistas del partido, folletería, claro, de todo, porque a la vez íbamos nosotros a piquetear, eso se llamaba piquetear, íbamos a las fábricas y hacíamos pintadas, clandestinas obviamente, sí. Sabiendo que si nos agarraban, y yo ya ahí la acompañaba. Bueno, los 25 días nos enteramos que ella estaba en la comisaría de Ballester con 14 compañeros más, sí. Gente que nunca tuvo nada que ver y gente que sí que estaba en el Partido Comunista, que tenía que ver. El Partido Comunista se portó muy bien, puso a un abogado Zimmerman, que hay una calle en Villa Zagala que lleva su nombre, que se preocupó mucho por los detenidos desaparecidos, y a mi hermana la ponen a la legalidad, donde la torturaron, hubo vejaciones, en el sentido de que le hacían juntar los papeles del baño con el plato donde después le servían la comida, le pegaron. Bueno, después cuando pasa a la legalidad, cuando ya no era más una detenida desaparecida, la llevan a Villa Maipú. Mi mamá se fue enterando de todo eso. Mi mamá siempre, hasta el último día de su vida, decía: yo pensé que festejé. Yo festejé que se haya ido sin saber lo que había pasado, ¿no? Claro. Ella... no eras tan ignorante. No. Estabas bastante metida. Sí. Sí. Y encima con la edad que tenías. Sí, con la edad, a los 14 años. A los 14 años yo me afilio a la FEDE. ¿Por qué? Veníamos de un cumpleaños de los amigos de mi hermana, nos bajamos de una camioneta y nos dicen si teníamos, le mandan torta a mi mamá. Sí. Vuelvo a subir al auto, a buscar la torta para mi mamá, y en eso vivíamos enfrente del regimiento de 601 del ejército. Salen un montón de policías, de soldados, apuntándonos con Falk, a mí y a mi hermana. Yo tenía 14, Mónica tenía 18 ya. Bueno, siempre tuvo 18 cuando en el 79, después que ella sale en libertad, y nos dicen que... Después con el tiempo nosotros supimos que lo que querían era sí. Violarnos o sí, hacer algo. Sí. Dijeron: ¿cómo puede ser? Dice: ustedes subieron, bajaron del auto, qué sé yo. Y ahí yo me afilio al otro día, a la FEDE.
Después nos fuimos enterando de miles de cosas. Sí, miles de barbaridades. Barbaridad de gente desaparecida, gente que nosotros conocíamos que ya no estaba más, gente que se tuvo que ir al exterior. Y mi hermana siempre contó después con el tiempo lo que había pasado, ¿no? Sí. Le pegaron, la torturaron. Cuando ella sale de la comisaría de Ballester, donde hay una placa, ahí que funcionó un centro clandestino, Sí. reconocido por los derechos humanos, donde se le puso una placa que queda en Boulevard Ballester, la comisaría. Ella cuenta, y los policías que la torturaron y que le pegaron y la humillaron quedan presos. Por Zimmerman, que era un buen abogado, y aparte porque no tenían que hacer nada. Claro. En esa época, el diario Crónica titula en San Andrés, porque era mucha gente de San Andrés y de San Martín, cayeron guerrilleros, cayeron guerrilleros, y después, con el tiempo, cuando le dieron la libertad, al poquito tiempo, en un cuadrito chiquitito así, le dieron la libertad, no se le comprobó absolutamente nada de lo que se le acusaba a un montón de gente, ¿no? Bueno, Navarro, Baró, Maristain, que es mi hermana, pero en un cuadrito así. Claro, como no le dieron tanta importancia. Sí. En el barrio también se despacharon de que mi hermana, no sé, era una guerrillera. Claro. Cuando era todo cotidiano, que Mónica salía y entraba, iba al colegio, estudiaba. Hacía la vida normal sí. de una piba de la Ella edad ahora que tenía. se fue, claro, a los en el año 99 se fue a México. Sí. Es como que se autoexilió. Claro. Y ella ahora es una periodista muy reconocida acá también es muy reconocida, pero en México es muy reconocida como periodista y como escritora de libros. Y después googleenla. Sí. Mónica Maristain. Bueno, eso fue. Mi mamá cambió, mi mamá siempre decía, no puede ser que yo haya festejado y después como mi hija haya sido desaparecida. Sí. ¿De realidad? Fue enterarnos de lo que estaba sucediendo, claro. De que la cotidianidad de ver a alguien que estaba muerto, que había aparecido acribillado o que apareció en la esquina no era tan normal. ¿Y por qué? Sí. Gente de la juventud peronista que militaba, que no la vimos más, que no sé, la vecina de al lado. Yo siempre me acuerdo de una señora paraguaya que siempre estaba con los peronista, con la JP, y esa chica nunca más se supo más de ella. Una chica que yo decía, una señora porque era una chica más grande, que yo tenía 11 años, ella tendría 25. Y bueno, después con el tiempo fuimos interiorizándonos más. Y siempre fue algo que yo le inculqué a mis hijas, el hecho de los derechos humanos, de las marchas. Vamos a las marchas, ahora vamos 3 generaciones, hija, nietas, y vamos a seguir yendo, porque ni olvido ni perdón. Y a donde vaya los vamos a ir a buscar. A los 30.000. A los 30.000. Son 30.000. Yo siempre digo que son 30.000. Y a veces tenemos que decir son 30.443 chicos. Porque hay 443 chicos que todavía no fueron reencontrados. En uno de ellos, de esa lista de chicos están los 2 nietos de Osterfeld, que es el creador del Eternauta. Hay 2 nietos que no fueron encontrados, porque sus 4 hijas fueron desaparecidas junto con él, sí. y 2 de ellas estaban embarazadas. Las 4 estaban embarazadas, 2 nietos fueron recuperados, pero 2 están desaparecidos. Están en la vida cotidiana sin saber que son hijos de apropiados. Y bueno, siempre inculqué eso con toda la familia. Empezó nuestra lucha y nuestra militancia a partir de eso. A saber de que mi hermana hubiese podido ser una de ellas, si bien lo fue durante un tiempo corto, para ella muy largo, obvio. Pero siempre le inculqué eso.
Y siempre en la familia se habló de eso, sabemos muy bien lo que estamos parados, sabemos muy bien qué pasó, sabemos muy bien cómo son los militares, siempre eso lo tenemos claro. Participamos de las marchas todos los 24 y como siempre digo, ni olvido ni perdón. Memoria, verdad y justicia, es lo único que pedimos. Acá no hubo una guerra, porque cuando se quiere decir la guerra de los dos demonios, lo que quieren decir es que nosotros, los desaparecidos, no fueron todos guerrilleros, ya los guerrilleros fueron juzgados y fueron presos y cumplieron su condena. Por eso, cárcel común para los genocidas. Desaparecieron, mutilaron, mataron, y también hubo complicidad del Estado y cuando el aparato que te hace desaparecer es el Estado, ahí estás desigual, no sos igual a ellos. No puede haber una guerra, no te pueden tildar eso de guerra, porque cuando el Estado, que es lo máximo, te está desapareciendo, te está matando. Pero el mismo Estado. El mismo Estado, que te tiene que cuidar, que te tiene que proteger. Bueno, entonces eso, en mi historia, siempre la reivindicamos con mi familia, mis hijas. Bueno, hay fotos de la madrina, bueno, de mi hija más grande teniendo un año haciendo la ronda de los jueves con las abuelas y madres, y después marchas. Siempre creo que en la calle también se lucha de igual o a veces desigual. Bueno, lo vemos ahora con los jubilados, pero bueno, siempre, nunca hay que callarse, siempre hay que seguir hablando y siempre contarle. Hay chicos que no saben realmente lo que pasó el 24 de marzo del 76, no tienen ni idea, no saben de los 30.000 desaparecidos, no saben de los chicos apropiados, de los chicos recuperados. Es una fiesta cuando aparece un chico que ahora tienen 44 años, 45, sí, 46, que es tan grande. Y nosotros o ustedes son los que van a llevar la bandera. ¿Por qué? Porque las abuelas están muy viejitas y se están yendo de a poco, tienen más de 90, y las abuelas también, las madres también. Entonces es como que tenemos que seguir, pasar y decir que acá hubo un genocidio. Y hay que seguir luchando y cárcel común para los militares, para los genocidas. Son genocidas. Así como pasó con el Holocausto, con los judíos, gitanos y homosexuales en la Guerra Mundial, eso también se tiene que reivindicar como genocida. Y cuando te dicen, no, sacan lo peor de mí. No pasa nada, está bien, está perfecto. Vos tenés que hablar con la verdad y con lo que vos sientas. Sí, es así, hay que decirlo, hay que contarlo. Y yo creo que mis nietas y mis nietos, porque tengo 3 nietos, van a seguir este camino. Sí, obviamente. Así que... Bueno, muchas gracias a vos por contar tu historia. No, por favor, de nada. Suerte. Te amo.